¿Qué tal, Refres? Soy Emanuel y el día de hoy les quiero dar una breve actualización de cómo va mi acuario, ya que muchos me han preguntado que cómo va, que ya lo extrañan y demás. Entonces vamos a ver una breve actualización de cómo va y al final les voy a decir cómo se pueden ganar unos corales con un camarada youtuber de aquí de Estados Unidos. La verdad tengo que ser francos con ustedes, he estado descuidando últimamente la pecera porque he estado con los alevines y la verdad es que demandan bastante tiempo y por eso es que he descuidado un poquito el acuario. Además de que como he tratado de tener más alevines, lo que hice fue ponerle más comida a la pecera, lo cual significa que agregué más nutrientes y por eso tuve un pequeño problema con algas, no tan grave como el de la vez pasada, pero aún así estuvo pues, relativamente significativo. Ahorita van a ver. Los corales, como ustedes saben, la mayoría de ellos son corales duros, corales SPS, acroporas la mayoría. Entonces esos corales son muy lentos para crecer, a diferencia de los corales suaves, como los que tenía yo anteriormente. Estos corales tienen apenas bien poquito, tienen como un par de meses, 3 meses cuando mucho. Creo que los acroporas más viejos fueron los que metí en febrero. Que pueden ver, uno de ellos es el acropora verde, que cuando se los mostré estaba totalmente roto de una parte y ahorita ya completamente se repuso y hasta sacó una nueva rama. Y pues en general se ve muchísimo más grande que como estaba. La mayoría de estos corales me los han ido regalando otros reefers aquí locales cuando voy a verlos o platicando o cualquier cosa. Entonces no le he invertido en realidad una cantidad considerable de corales como le hice con la pecera anterior. Además de que en esta pecera, como les digo, quiero que sean más acroporas, más SPS y por eso es que hay como que muchos espacios muertos. Esos espacios muertos que se ven ahorita son donde eventualmente quiero poner más acroporas. Entonces espero poderme ganar el concurso de Rico para poder meterle más corales en la pecera. Los peces han estado bastante saludables, como les dije, les he estado dando más de comer, entonces obviamente todos están súper contentos gracias a eso, no nada más los payasos. Por lo que la salud de todos ha mejorado bastante. En otro video les explico bien qué pasó con lo del leak y qué es lo que hice para erradicarlo o relativamente erradicarlo. He estado también jugando un poquito con la circulación del agua y moví una de las bombas que tenía yo en la parte de atrás, que en general no me gustaba cómo se veía, creo que robaba muchísimo espacio y la puse de lado para que no se note tanto y aún así tenga yo un poquito de más flujo. No está prendida todo el tiempo y se prende como en horas aleatorias para que ayude a que genere un poquito de flujo diferente al que los corales están acostumbrados durante todo el día, aunque aún así las bombas que tengo van cambiando su potencia conforme va pasando el día. Se prenden muy despacito en la mañana, en el día se prenden muy fuerte y en la noche otra vez bajan su intensidad. Entonces aún así no tienen el mismo flujo todo el tiempo, pero esta otra bomba que le puse aquí me ayuda a que al menos se genere un poquito de más turbulencia en algunos lados donde por lo general el agua no circula, para que también me ayude a tener un buen flujo de agua y una exportación correcta de nutrientes. Lo único que estoy dosificando en este acuario es calcio y alcalinidad, y diario, recientemente a partir de como una semana, ya le empecé a dar el Reef Energy, que son aminoácidos, para que me ayude a tener los corales un poquito con mayor nutrientes, ya que mi acuario tiene nitratos en cero. Y eso como que siento que les afecta un poquito a los corales, porque sobre todo los corales duros, porque no veo que estén tan coloridos y no he visto como que un crecimiento exponencial en ellos. En cuanto a alimentación a los corales, lo único que les doy es el Reef Chile y el Reef Roids de una manera terciada, no les pongo ninguna otra cosa. Muy pronto voy a empezar a intentar el programa de Coral Coloration de Red Sea para que vea si en verdad se nota un cambio drástico en el color de los corales y en su crecimiento. Y pues de esta manera vea si funciona o no. Los parámetros los tengo súper estables, el calcio, la alcalinidad y el magnesio no varían para nada, son súper estables. Lo único que sí he tenido problemas es con el fosfato. Los nitratos están en cero, entonces esos nunca he tenido problema, pero los fosfatos sí he tenido problema. Y creo que por eso es que me han estado saliendo las algas. Creo que le falta un poquito de color a la pecera. Le voy a meter algunos corales rojos, espero que pueda conseguir algunos, para que hagan un mejor contraste contra la roca y contra los otros corales. Y de esta manera se vea como que más iluminada la pecera. Yo sé que ustedes aquí en el video no lo notan, pero tengo muchos corales que son como de color morado. Lamentablemente con el fondo del alga coralina que me está creciendo por todos lados, pues no se alcanzan a distinguir muy bien, pero en persona y con las luces actínicas la verdad es que se ven muy bien. Y aunque no son las macrocolonias, pues los fracs que tengo han ido creciendo poco a poco. Y para los como 5 meses que tienen, pues la verdad es que creo que van bien. Espero que para un año que ya tengan aquí en el acuario ya tenga yo unas mini colonias, como lo es el acropora verde que tengo por acá. Y pues espero que todo siga igual y que todo siga estable, que ya saben que esa es la clave del éxito en este hobby, la estabilidad.
Ahora, lo que todo el mundo está esperando es cómo participo en el concurso para ganarme los corales y cuáles son las reglas. Las reglas son un poquito restringidas. Este concurso va dirigido solamente a personas que vivan en Estados Unidos o en Inglaterra. Así que si viven en estos dos países pueden participar. Yo sé que muchos de ustedes viven aquí en Estados Unidos como yo, o algunos de ustedes también viven en Inglaterra, entonces es perfecto para que participen. Lo que tienen que hacer es un video más o menos que dure como 60 segundos, parecido a este que estoy haciendo ahorita, subirlo a su canal de YouTube y mencionar el canal de Rico, darle un shout out, como dicen en inglés, para que se metan a su canal y de esta manera puedan participar. En la descripción del video ponen la liga al canal de Rico, como estoy haciendo en este video, para que se puedan dar una idea, y de esta manera pueden participar. Una vez que suban el video, toman la liga y la ponen en el comentario, como un comentario en el video de él, para que puedan participar y que él sepa que ustedes hicieron el video y que están participando en el sorteo. No la vayan a poner en este video. En este video no es donde tienen que poner el link a su video, tienen que ponerlo en el de Rico. Les estoy dejando aquí una tarjeta del canal de Rico para que lo puedan checar, y en la descripción del video les pongo el link del video específico en el que tienen que comentar con el link a su video. Espero que haya quedado claro, y cualquier duda no duden en preguntarme a mí o preguntarle directamente a Rico. Cuando pongan su comentario con el link a su video, por favor díganle que les mando un saludo de AquaTV para que sepa que ustedes vienen de mi canal. Así que si quieren que Rico haga el sorteo lo más pronto posible, suscríbanse a su canal para que en cuanto él llegue a los 2000 suscriptores pueda hacer el sorteo. Mientras más rápido llegue, pues más rápido hará el sorteo. Entonces suscríbanse, vale mucho la pena. Hace live streams muy seguido con expertos como por ejemplo los de Ecotech. El otro día estuvo con alguien de Miracle Mod, muy bueno. Y así lleva a personas de distinto calibre para que platiquen de diferentes temas del hobby. Inclusive el otro día se unió a uno de los live streams Joey, el King of DIY. No sé si conozcan su canal, pero es el canal más grande de acuarios marinos que existe hoy en día. Perdón, de acuarios en general. Y la verdad es que son muy útiles los live streams porque tienen la oportunidad de platicar con gente experta y representantes de marcas importantes y hacerles las preguntas directamente a él. El foro es muy pequeño, entonces tienen la oportunidad de platicar con expertos de una manera muy sencilla. Entonces les recomiendo bastante que se metan a su canal, que se suscriban y que participen en los live streams. Van a sacar muchísimo provecho de ellos y van a ver que les va a ayudar a ser mejores en este hobby. Muy bien, pues esto es todo por el momento. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales y sobre todo, todos sus pulgares arriba. Muchas gracias.